La década de 1920 fue una época de euforia económica en la que Estados Unidos fue testigo de un crecimiento y una prosperidad sin precedentes. La economía aparentemente iba en aumento, y la gente estaba invirtiendo intensamente en el floreciente mercado de valores. Sin embargo, esta era dorada dio un giro dramático cuando el mercado de valores se desplomó en 1929, dando paso a lo que ahora se conoce infamemente como la Gran Depresión. La caída del mercado de valores de 1929 no fue solo un incidente, sino un final catastrófico para una serie de acontecimientos que ya habían estado debilitando la estructura económica de Estados Unidos. Los precios de las acciones se desmoronaron abruptamente, dejando a innumerables inversores conmocionados y despojados de su riqueza. La caída del mercado de valores marcó el comienzo de una recesión económica que duró una década, la Gran Depresión. A medida que las ganancias empresariales disminuyeron, y el gasto de los consumidores disminuyó significativamente, las empresas comenzaron a despedir a sus empleados. El desempleo se disparó y muchas personas se quedaron sin fuente de ingresos. No fue solo una industria la que se vio afectada, las consecuencias debilitantes de la caída del mercado fueron de gran alcance, y afectaron tanto a los trabajadores de las fábricas como a los banqueros de Wall Street. Los efectos sociales de la Gran Depresión no fueron menos devastadores. Las familias lucharon para llegar a fin de mes, y la pobreza generalizada dejó a muchos sin comida, vivienda ni necesidades básicas. La agitación económica provocó una ola de ejecuciones hipotecarias y desalojos, lo que provocó el surgimiento de barrios marginales, y un aumento del número de personas sin hogar. En medio de todo esto, el gobierno de Estados Unidos parecía no estar preparado para abordar la crisis económica. A pesar de los esfuerzos por manipular las tasas de interés y alentar las inversiones, las medidas políticas no lograron rejuvenecer la debilitada economía. El Dust Bowl empeoró la situación, provocando que la producción agrícola cayera aún más e intensificando la presión financiera sobre las familias de agricultores. El sufrimiento y la desesperación del pueblo se vieron exacerbados por la ausencia de una red de seguridad social sólida. Los beneficios de desempleo y los programas de asistencia social eran limitados, lo que dejaba a muchos ciudadanos vulnerables sin asistencia alguna. Con un desempleo generalizado y una escasa o nula ayuda del gobierno, la esperanza parecía estar en una escasez tan preocupante como la recuperación económica. Además, la Gran Depresión no fue un fenómeno local. Afectó gravemente a la economía mundial, hundiendo a muchos países en la ruina económica. Las políticas proteccionistas condujeron a una disminución del comercio internacional, y obstaculizaron el proceso de recuperación económica mundial. La búsqueda de estabilidad económica tuvo prioridad sobre las relaciones diplomáticas, influyendo potencialmente en los paisajes políticos mundiales. En un intento por aliviar la angustia pública y abordar los desafíos fiscales sin precedentes, el presidente Franklin D. Roosevelt introdujo el New Deal, una serie de programas y reformas destinados a restaurar la economía y brindar alivio al pueblo estadounidense. El New Deal marcó una expansión del papel del gobierno en la economía del país, introduciendo programas como la seguridad social, y creando numerosos empleos en el desarrollo de infraestructura y proyectos culturales. A pesar de estos esfuerzos de ayuda, la recuperación total de la economía no fue inmediata. El estallido de la Segunda Guerra Mundial a menudo se atribuye como el acontecimiento que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión. El consiguiente auge económico impulsado por la producción en tiempos de guerra, y la mayor demanda de mano de obra ayudaron al país a liberarse de las cadenas de la crisis económica. La experiencia de la Gran Depresión continúa influyendo en la política económica y las estructuras sociales actuales. Las lecciones aprendidas de esta época han dado forma a las regulaciones impuestas a las instituciones financieras, asegurando un sistema financiero más resiliente. La crisis también puso de relieve la necesidad de una red de seguridad social bien desarrollada, allanando el camino para el establecimiento de programas duraderos que ofrezcan protección financiera a los ciudadanos en tiempos de dificultades económicas. A pesar de su importancia, la Gran Depresión no fue la primera crisis económica que enfrentó el país, ni la última. Los ciclos de auges y caídas económicas son una parte natural de cualquier sistema económico. Sin embargo, comprender las causas profundas, las graves consecuencias y la recuperación posterior proporciona información valiosa, lo que contribuye a mejores decisiones políticas, y ayuda a las sociedades a navegar futuras crisis económicas con más resiliencia y previsión. Una de las principales causas de la Gran Depresión fue la sobreextensión del crédito. La década de 1920 fue una época de optimismo generalizado y rápida expansión. La economía estaba en auge y se animaba a la gente a comprar a crédito con la promesa de pagar más tarde. Sin embargo, al permitir que la gente acumulara tanta deuda, la práctica del crédito, que inicialmente se consideró totalmente beneficiosa, finalmente contribuyó al colapso económico. La sobreproducción agrícola también jugó un papel importante en el inicio de la Gran Depresión. Los agricultores, atraídos por los altos precios del trigo durante la Primera Guerra Mundial, pidieron grandes préstamos para ampliar su producción. La posterior caída de la demanda provocó un aumento de los impagos de préstamos, quiebras bancarias, desempleo y una espiral descendente de la actividad económica general. Además, las políticas proteccionistas adoptadas por varios países profundizaron aún más la crisis económica.
Al imponer aranceles a los productos extranjeros, estas naciones desalentaron el comercio global, lo que llevó a una disminución del comercio internacional. Esta falta de libre comercio internacional, sello distintivo de la Gran Depresión, provocó una mayor desaceleración de la actividad económica en todo el mundo. La falta de una política fiscal coherente también empeoró la situación. Aunque hubo intentos de implementar medidas fiscales, por lo general fueron demasiado vacilantes o excesivas. También hubo una falta general de coordinación entre los diferentes responsables de las políticas económicas, lo que llevó a decisiones contradictorias que terminaron perjudicando a la economía en lugar de ayudar. La Gran Depresión también tuvo profundos impactos sociales. Las personas que vivían en la pobreza se vieron obligadas a habitar las llamadas overvilles, comunidades improvisadas que surgían de la falta de recursos y de la infraestructura destrozada. Además, el cambio de actitudes hacia la autoridad y los sistemas económicos contribuyó a un malestar más amplio sobre las estructuras políticas y sociales. Los impactos de la Gran Depresión todavía se sienten hoy. Los formuladores de políticas y los economistas se refieren continuamente a las lecciones aprendidas en este momento difícil para desarrollar mejores sistemas y métodos para hacer frente a las inevitables crisis económicas que ocurrirán. El panorama político internacional, que alguna vez estuvo plagado de políticas de proteccionismo, ahora se gestiona cuidadosamente para equilibrar la necesidad de crecimiento económico nacional con los beneficios de un mundo globalizado. Las economías de todo el mundo están hoy más interconectadas que nunca, y los acontecimientos en un país pueden tener consecuencias de gran alcance en otro. Esta interconexión resalta la importancia de que las naciones gestionen sus economías en causa común, reconociendo al mismo tiempo los diferentes desafíos y prioridades que enfrentan. Si bien no podemos predecir exactamente cuándo ocurrirá una recesión económica o cuáles serán sus efectos, ahora tenemos las herramientas y el conocimiento para prepararnos y gestionar las crisis económicas. Estas herramientas van desde medidas de política monetaria y paquetes de estímulo fiscal hasta beneficios sociales y de desempleo que pueden ayudar a amortiguar el golpe a los ciudadanos de una economía afectada. La Gran Depresión puede ser un recuerdo lejano, pero su legado continúa dando forma al mundo en el que vivimos. En conclusión, la Gran Depresión fue un período transformador y profundamente doloroso de la historia que sirve como un sombrío recordatorio de los fracasos del pasado y los desafíos que tenemos por delante. De los escombros de las quiebras, el desempleo y el sufrimiento generalizado surgió un modelo económico y social moderno significativamente más robusto, adaptativo e inclusivo que antes. Y por mucho que causara agitación económica, la Gran Depresión también provocó reformas generalizadas. Fue un período de prueba y experimentación, de políticas audaces y cambios políticos, que a largo plazo condujo al desarrollo de un sistema económico más resiliente, una sociedad más inclusiva y un enfoque más progresista de la gestión económica. La renovación de las instituciones y la creación de soluciones pioneras durante el New Deal demostraron cómo las políticas públicas pueden surgir para hacer frente a la crisis. Las reformas integrales abordaron los problemas sistémicos que habían estado erosionando la economía, y cambiaron profundamente la economía nacional y las vidas que tocaba. Las políticas introducidas después de la Gran Depresión moldearon profundamente el panorama económico en los años venideros. Las regulaciones financieras, como la Ley Glass-Steagall, impidieron la desregulación de los mercados financieros, asegurando un sistema financiero estable durante décadas. Este aumento de la regulación, si bien enajenó a algunos, resultó proporcionar una limitación necesaria para evitar futuros colapsos financieros. Las ideas también fueron reexámenes y reevaluaciones de creencias previamente mantenidas que surgieron de la Gran Depresión, lo que condujo a un nuevo paradigma para ayudar a explicar y predecir fenómenos económicos. El modelo keynesiano dominante, desarrollado por el economista John Maynard Keynes en respuesta a la Gran Depresión, sugería un papel más activo del gobierno en la gestión de la economía y un mayor uso de la política fiscal, y fue ampliamente aceptado en todo el mundo económico. La Gran Depresión estimuló una profunda reevaluación y reorientación de la economía política global. Marcó el fin de las doctrinas económicas del laissez-faire que habían sustentado el siglo XIX e impulsó la aceptación de la configuración económica y financiera más regulada, socialmente consciente y políticamente receptiva que caracterizó el siglo siguiente. La Gran Depresión también puso en primer plano la necesidad de coordinación y cooperación internacionales en asuntos económicos. Conceptos como el patrón oro, que había sido el centro del funcionamiento del sistema monetario global, fueron reexaminados y, en muchos casos, abandonados después de haber sido objeto de fuertes críticas durante la Gran Depresión. Posteriormente, estos cambios fueron fundamentales para formar la base del sistema de Bretton Woods posterior a la Segunda Guerra Mundial, que a su vez continuó funcionando hasta principios de la década de 1970. Por lo tanto, si bien la Gran Depresión fue de hecho un período catastrófico, en última instancia condujo a cambios pioneros, y sentó las bases para los sistemas económicos avanzados que tenemos hoy. Todavía estamos aprendiendo de la Gran Depresión, y realizando mejoras continuas para asegurarnos de evitar, o al menos mitigar, futuros colapsos económicos. La Gran Depresión dio lugar a una nueva era de gestión económica en la que los gobiernos se convirtieron en participantes más activos en la vida económica.
El compromiso con el bienestar social iniciado durante la era del New Deal implicó, por primera vez, la creciente noción de que el crecimiento económico equitativo debería ser el objetivo de una economía, no solo el crecimiento económico. La Gran Depresión puso de relieve el hecho de que los mercados laborales, sin guía, sin restricciones y sin restricciones, pueden fracasar. La existencia de un desempleo masivo, y los horrores del Dust Bowl expresaron claramente que las fuerzas del mercado por sí solas, sin orientación, pueden tener consecuencias nefastas. La noción de participación gubernamental directa y gestión del mercado laboral fue uno de los legados esenciales de la Gran Depresión. De manera similar, la Gran Depresión enfatizó la necesidad de garantizar que las personas tuvieran ingresos incluso en tiempos de crisis económica. De estas ideas surgió una serie de programas de bienestar social, como el seguro de desempleo, que no solo fueron fundamentales para sacar al país de la Gran Depresión, sino que también se consideraron esenciales para evitar desastres económicos similares en el futuro. Una de las lecciones más profundas de la Gran Depresión es la importancia de la estabilidad general de precios. Durante los locos años 20, Estados Unidos fue testigo de una enorme burbuja bursátil, y las actividades especulativas desenfrenadas llevaron a la economía a un torbellino de inflación, al que siguió su contraparte casi completa, la deflación, durante la Gran Depresión.